Cuando todo lo bueno se desmorona, ¿qué puede hacer la gente buena? Cuando la enfermedad ataca, los matrimonios fallan, los niños sufren, la muerte golpea, ¿qué podemos hacer? El Salmo 91 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este punto es obvio. A Dios no le espantan nuestras tormentas. A Él no le asustan nuestros problemas. Él está sentado en su trono en el cielo. Los edificios pueden caerse. La bolsa de valores puede tambalearse. Profesiones y corporaciones pueden desmoronarse, pero Dios no. Ruina y escombros nunca lo han desalentado. Dios siempre ha transformado la tragedia en triunfo. ¿No lo hizo con José? Si tú analizas su vida, tú puedes ver que Dios cambió, transformó no solo la vida de José, sino sus situaciones. José en la prisión egipcia, por ejemplo, sus hermanos lo habían vendido como esclavo. La esposa de Potifar lo había acusado falsamente. Si había un mundo que se estaba desmoronando, ese era el mundo de José. Considera también a Moisés, cuidando ovejas en el desierto. ¿Es esto lo que él pensaba hacer con su vida? Yo creo que no. Su corazón palpitaba sangre judía. Su pasión era la de guiar a los esclavos. Entonces, ¿por qué Dios lo tenía guiando ovejas? Daniel, otro ejemplo. Él era uno de los chicos más brillantes de Israel. Era el equivalente de un graduado de la Universidad Católica o del Pacífico. O quién sabe, de otra universidad importante del mundo. Pero él, junto con toda su generación, salió encadenado de Jerusalén. Daniel, una persona con dones, con talentos, se convirtió en un vulgar prisionero. La ciudad fue destruida, el templo quedó en ruinas y Daniel esclavo. José en la prisión, Moisés en el desierto, Daniel en cadenas. Vaya momentos, ¿verdad? ¿Quién podía ver algo bueno en todo esto? ¿Quién se hubiera imaginado que José, el prisionero, sería promovido a José el primer ministro? ¿Quién hubiera pensado que Dios le estaba dando a Moisés 40 años en el desierto para entrenarlo en el mismo desierto, prácticamente los mismos años, pero iba a guiar en este caso al pueblo de Dios? ¿Quién se hubiera imaginado que Daniel, el cautivo, se convertiría en Daniel, en el consejero del rey? Dios hace las cosas así. Lo hizo con José, lo hizo con Moisés, lo hizo con Daniel, lo hizo con Jesús. En nuestros momentos más difíciles podemos contemplar lo que los discípulos de Cristo vieron en la cruz. Ellos vieron al Hijo de Dios masacrado. Vieron al Mesías asesinado. Vieron a la inocencia traspasada. Las madres lloraban, la maldad se reía. Y los apóstoles se preguntaban: cuando todo lo bueno se desmorona, ¿qué puede hacer la gente buena? El Salmo 91 contesta esta pregunta con una declaración. Yo le digo al Señor: tú eres mi esperanza, mi castillo, el Dios en quien confío. Hoy debemos recordar que Dios todavía es nuestra esperanza, es nuestro castillo. Él todavía está en su templo, en su trono. Él tiene el control de todo. Todavía hace príncipes de prisioneros, consejeros de cautivos. Hay domingos después de los viernes. Lo que hizo en ese entonces, todavía lo hace hoy. Ahora a ti y a mí nos toca pedirle que lo haga con nuestra vida. En nuestros momentos difíciles nos preguntamos: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Puede salir algo bueno de lo malo? Y en cuanto a la oración, ¿me está escuchando Dios realmente? ¿Te has hecho alguna vez estas preguntas? Mientras reflexionamos acerca de estas preguntas, quiero presentarte este espacio, esta pequeña reflexión, para que Dios pueda tocar tu corazón.
para que Dios pueda curar tus heridas. Todos los salmos son de Dios. Todos los salmos son maravillosos, tienen una palabra oportuna para nosotros. Algunos de los salmos han sido encomendados al pueblo de Dios por ser especiales, confortadores, y a los cuales muchos se han entregado en momentos de enfermedad, de soledad, de angustia. El Salmo 91 es mi salmo favorito. Es uno de estos salmos especiales. Muchos se lo han memorizado. En medio de situaciones difíciles, en medio de las calamidades de la vida, millones se han volcado a él en gratitud. ¿Escuchaste lo que Carlos Spurgeon, el famoso predicador inglés, dijo sobre el Salmo 91? De toda la colección de salmos, no hay un salmo más lleno de gozo que el Salmo 91. Su tono es elevado, es sostenido a través del salmo, la fe se luce, está en su elemento y habla notablemente. La base de la fe y seguridad de la creyente, del creyente, de ti y de mí, está en la esencia, en la naturaleza de Dios, en su cuidado, en su protección, en el amor. Este es un salmo que tú y yo debemos leer, especialmente cuando nos enfrentamos a peligros o estamos siendo confrontados por los poderes del mal. Me gusta uno de los nombres que se le atribuyen a Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Realmente, este podría ser el título de este mensaje. De hecho, es uno de los himnos más grandes de la Iglesia. Lo escribió Martín Lutero, el primer héroe de la Reforma. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y hay una canción que dice, Castillo fuerte es el Señor, a él correrá el justo. ¿Te suena, verdad? Dios es nuestro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En tu vida habrá momentos de adversidad, especialmente porque sabes que vivimos en un mundo caído. No trates de evitar las dificultades. El problema principal de una vida fácil es que oculta tu necesidad de Dios. Cuando aceptaste a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, Él llenó tu vida con su vida. Te permitió vivir en el plano sobrenatural. Dependes totalmente de Él. Y en esta vida, espera encontrarte cara a cara con imposibilidades, con situaciones más allá de tu control. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que llega un momento donde te tienes que enfrentar a una situación que supera tus habilidades, tus dones, tu capacidad, que incluso dices, esto es superior a mí, no voy a poder? ¿Te ha pasado alguna vez? No dejes de reconocer tu insuficiencia ante ellos. Más que nada, tu necesidad de Dios. Recuerda que es ahí donde Cristo te ha puesto. Ese es el mejor lugar para encontrarte con Él, en toda su gloria y poder. Cuando veas un ejército de problemas marchando hacia ti, clama a Jesús. Deja que Él pelee por ti. Observa cómo Él obra por ti mientras que tú descansas a la sombra de su presencia. Jesús, en medio de la tormenta, dormía. Los discípulos tenían temor, pensaba que iban a morir, y Jesús dormía. Él tiene el control de todo, de toda situación. ¿Qué mejor que acudir a Él? ¿A quién acudieron los discípulos en ese momento? ¿A Jesús? No acudieron a Pedro, no acudieron a Andrés, no acudieron a los otros discípulos. No dijeron, acudimos mejor a este discípulo que es especialista en esta situación, él ha pasado por estos momentos, él seguramente sabe la solución. No, acudieron al único que les podía sacar de la situación, a Jesús. Y este salmo nos muestra que la alabanza viene siempre antes que el poder. Antes de que miles fueran salvados en Pentecostés, la gente había estado alabando al Señor en su propia lengua.
Mientras Pablo y Silas alababan al Señor en la cárcel, las puertas de la prisión se abrieron. Cuando la alabanza asciende al cielo, cosas poderosas suceden en el ambiente. Por eso es que el libro de los Salmos es importante. Por eso es que la adoración y la alabanza son necesarias. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este es el equivalente a la confesión de fe que hizo el apóstol Tomás, cuando Jesús se le apareció después de la resurrección. Tomás se postró a sus pies, exclamando, Juan capítulo 20, verso 28, Señor mío y Dios mío. Pregunta, ¿es Jesucristo tu Señor y tu Dios? ¿Te refugias en el Dios de la Biblia en tus momentos difíciles? Si realmente estás en Cristo, las promesas de este salmo son para ti. Son promesas extraordinarias. Y en estos 2 versículos tenemos 4 metáforas que hablan de la seguridad que tenemos en Dios. Él es nuestro abrigo, es nuestra sombra, es nuestra esperanza y es nuestro castillo. También nombra 4 de los nombres de Dios, que le dan esencia, le dan poder a estas metáforas. Dios es altísimo, Él es omnipotente, Él es el Señor y Él es mi Dios. Cuando el salmista identifica a Dios como su Dios, está diciendo que el abrigo, la sombra, la esperanza, el castillo, son para aquellos que realmente viven en Dios, confían en Él. Así que te hago esta pregunta, ¿tienes una relación con Dios? ¿Descansas en el abrigo del Omnipotente? ¿Pasas tiempo con Dios todos los días orando, leyendo tu Biblia? Este salmo ha sido escrito para exhortarnos a que confiemos en Dios y para que nos apoyemos en Él en todo momento, en toda circunstancia. Hay una historia de una señora y su consejera bíblica que se encontraron en un almuerzo en la casa de campo de una amiga de ambas. La señora de lo más angustiada le comentó a su consejera, «Es muy difícil para mí confiar en Dios cuando todo parece tan negro, tan oscuro». La consejera contestó, «Si tú no puedes confiar en alguien cuando está fuera de tu vista, esa persona no puede valer mucho. Si tú no puedes confiar en Dios cuando todo se ve oscuro, el problema es que realmente no consideras a Dios confiable». Entonces la consejera le enseñó un pollito que se había refugiado debajo de su madre. Esa madre gallina en medio del patio de la casa, y añadió, ¿ves a ese pollito escondido debajo del ala de su madre? Mientras esté ahí no puede ver nada, pero aún así está protegido, está seguro. Entonces la consejera abrió su Biblia en el Salmo 91 y continuó. Nota que no dice que bajo sus alas podrás ver, sino que bajo sus alas estarás segura. Bajo sus alas estaré seguro. Bajo sus alas, tú y yo estaremos seguros. Dios es nuestro protector. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3, Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Tú y yo tenemos seguridad en Dios. Cuando estamos seguros en sus brazos, nos atrevemos a hacer grandes cosas para Dios. Nos atrevemos a vivir vidas santas. Nos atrevemos a ser obedientes. Nos atrevemos porque sabemos que los brazos eternos de Dios nos van a sostener si caemos. ¿Te has dado cuenta hoy en día que estamos viviendo en una cultura que vive con miedo? Donde la gente anda preocupada por todo. Desde las epidemias, la economía, los robos, los ataques terroristas. Aquí el salmista David se alegra no solo del poder de salvación de Dios, sino de su poder de conservarnos en todo momento, en lo bueno y en lo malo. Ahora bien, ¿significa eso que tú y yo estamos inmunes al peligro? No. Pero sí significa que no importa cuáles sean las batallas físicas, emocionales o económicas que estemos pasando. El Señor es nuestro protector. ¿Qué más podemos pedir? Lord Nelson
Fue un noble inglés cristiano que vivía en Londres cuando la plaga devastó la ciudad en el siglo XV. Para poderse escapar de la pestilencia que se estaba propagando por todo Londres, Nelson decidió dejar la ciudad e irse a su casa de campo, cosa que muchos de sus amigos ricos habían hecho. Ordenó que le prepararan su carruaje, su maleta, pero mientras caminaba por uno de los corredores de su casa para subirse al carruaje, alcanzó a escuchar a uno de sus sirvientes decirle al otro: «Supongo que si nuestro amo se está yendo de Londres para evadir la plaga, debe ser que su Dios vive en el campo y no en la ciudad». Aparentemente este fue un comentario inocente, sin malicia, pero le chocó tan hondamente a Lord Nelson que canceló su viaje diciendo: «Mi Dios vive en todas partes. Él me preservará tanto en la ciudad como en el campo. Me quedaré aquí mismo», y se quedó en Londres. Ayudó a muchas de las víctimas de la plaga y aún así no se contagió. Es decir, que Dios lo protegió. Versículo 3, lo volvemos a leer. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí vemos dos imágenes de la protección de Dios. Primero, la de un pájaro que protege y resguarda a sus pequeños, y segundo, la de una armadura y un escudo de un guerrero. La imagen de que Dios nos cubre con sus plumas me hace acordar de esas estatuas, incluso de esos reyes mitológicos que tenían sus protecciones, pero además tenían alas. De hecho, es muy común ver videojuegos, ver películas donde hay guerreros, hay seres mitológicos con su armadura, pero también con sus alas. Seguro que has visto alguna escena de estas. Pues a mí estas palabras me teletransportan, me hacen imaginarme algo parecido. ¿Y por qué te digo esto? Porque este versículo 4 está hablando de protección. Con sus plumas te cubrirá, protección. Debajo de sus alas estás seguro, protección. Escudo y adarga es su verdad, protección. Me pregunto, ¿de cuántos vientos te está protegiendo Dios? A lo mejor de tus compañeros de trabajo. A lo mejor tienes algún amigo o alguna amiga con el que chocas diariamente. A lo mejor el Señor te está protegiendo de varios accidentes domésticos, de situaciones que no puedes controlar. ¿Coincidencias? No. Yo no creo en las coincidencias. Con Dios no hay coincidencias. Dios te guarda, te protege. Bajo sus alas estás seguro. Lucas capítulo 13, verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jesús hubiera salvado y protegido a Jerusalén, a sus habitantes, pero la gente no quiso. No quisieron ir a Él. No quisieron morar al abrigo del Altísimo. Morar bajo la sombra del Omnipotente. En cambio, gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Nuestro Señor quiere reunirnos bajo sus alas porque Él ve la oscuridad que se viene, Él ve el peligro que se acecha. También nuestro Señor tiene alimento para nosotros, su palabra sobre todo. Él quiere estar con nosotros, pero nosotros no queremos que Él esté con nosotros. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Podemos comprender el gran amor de Dios? En los momentos difíciles puede que te preguntes ¿por qué? ¿Por qué, Señor, está pasando esto? Pero leyendo estos versículos yo puedo ver acerca del amor de Dios. Cuando el diagnóstico del médico te deja frío, cuando la decisión de una mala noticia está en tu contra, cuando el banco, por ejemplo, te llama para darte malas noticias, cuando otras tragedias tocan tu vida, tú te preguntas, ¿pero por qué, Dios? Si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué sucede esto? Nuestras preguntas angustiadas tratan de encontrar respuesta al dolor, al problema, a las circunstancias difíciles. ¿Dónde está Dios cuando todo está pasando? Cuando las cosas van mal, ¿dónde está Dios? Es una de las preguntas que muchas personas se hacen. Dios no nos promete inmunidad, por ejemplo, durante la persecución. Lo que Él nos promete es ir con nosotros a través de esa persecución, a través del fuego, a través de las aguas, a través del miedo. Jesús nos promete, Mateo capítulo 28, verso 20, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, pase lo que pase. Pase lo que pase, Jesús nunca te va a abandonar. Algunas veces es la voluntad de Dios que suframos dificultades, que nos beneficiemos por el sufrimiento. Job capítulo 23, verso 10 dice, el Señor me probará y saldré como oro. Romanos capítulo 5, verso 3 nos dice que nosotros obtenemos esperanza y desarrollamos carácter y aprendemos perseverancia por lo que sufrimos. Cuando pasamos circunstancias difíciles, Dios va con nosotros a través de nuestras circunstancias. Él nos sostiene en medio de nuestro sufrimiento. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? La pregunta no es simplemente ¿quién puede estar en contra nuestra? La pregunta no es ¿quién está en contra tuya? La enfermedad, la corrupción, el agotamiento, la economía, las calamidades, el miedo. Cuando Pablo pregunta ¿quién puede estar en contra nuestra?, podemos contar nuestros problemas más fácilmente de lo que podemos resolverlos. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Hay 5 palabras de este versículo que merecen nuestra atención. Dios está de nuestra parte. Tus padres te pueden olvidar. Tus maestros te pueden ignorar. Tus hermanos y hermanas se pueden avergonzar de ti. Tu marido te puede dejar. Tu esposa te puede abandonar. Pero al alcance de tus oraciones está el Creador. Al alcance de esas oraciones que tú haces diariamente está el Creador del universo, el Creador de los cielos, el Creador de la tierra. Dios está de tu parte. No que Dios estaba de tu parte en el pasado. Dios está de tu parte ahora, hoy día. En esta misma hora, en este mismo momento. Dios está contigo y está de tu parte. La lealtad de Dios no aumenta si tú y yo somos más buenos, ni disminuye si somos menos buenos. Dios está de nuestra parte. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada de luchar? ¿Estás demasiado cansado para continuar? Él te cargará. ¿Estás desalentada para seguir luchando? Hermana, Él te levantará. Dios está de tu parte. Más Lucado dice, si Dios tuviera un calendario, tu santo estaría marcado en él. Si Dios condujera tu coche, manejara tu carro, tu nombre estaría en el parachoques del auto.
Si hay un árbol en el cielo, Él habrá escrito tu nombre en el tronco. Dios pregunta, Isaías capítulo 49, verso 15, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado luz? ¿Qué pregunta, verdad, hace Isaías? ¿Se pueden imaginar ustedes, madres o abuelas, dando de beber del pecho al bebé y después preguntarse, ¿cómo se llamaba mi hijo? ¿Verdad que no? Vosotras que estáis escuchando esta reflexión, las que habéis tenido bebés, saben cómo es eso. Yo me imagino a la mujer acariciando al bebé, acurrucándose. Seguramente se os cae la baba cuando sonríen. Son la alegría de nuestra vida, ¿verdad? ¿Puede una madre olvidar? No, no creo, vamos. Pero hoy en día vemos que sí. Pero aún así, si ella se olvidara, Dios nos dice en Isaías capítulo 49, verso 15, yo no te olvidaré. Así que sabiendo todo eso, ¿quién puede estar en contra tuya? ¿Puede la muerte hacerte daño ahora? ¿Puede una enfermedad robarte la vida? ¿Puede alguien quitarte tu propósito o disminuir tu valor? No. Aunque el mismo infierno estuviera en contra tuya, nadie puede derrotarte. Tú estás protegida. Dios está de tu parte. Dice el versículo 11, Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y el versículo 12 dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Leyendo estos dos versículos, yo puedo entender que Dios es nuestra escolta. Eso no significa que hagamos experimentos audaces con Dios, que hagamos cosas tontas, que hagamos cosas que no son bíblicas. El diablo cita en estos dos versículos como parte de su tentación a Jesús. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Pero es curioso porque Satanás los cita de forma engañosa. Omite en todos tus caminos, es decir, en los caminos marcados para nosotros por Dios y no en nuestros propios y obstinados caminos. Eso es lo que Satanás quería que hiciera Jesús. Esa era la verdadera esencia de la tentación. Él quería que Jesús se fuera por su propio camino en vez de confiar en Dios. El diablo no quería que Jesús estuviera contento en el camino que Dios había trazado para él, aun si esto significaría ir a la cruz. El diablo quería que Jesús pusiera a prueba a Dios tirándose de la parte más alta del templo con la esperanza de que su padre mandara ángeles para que lo sostuvieran, para que no cayeran al suelo. ¿Qué mejor manera de impresionar a la gente con ese espectáculo? El diablo estaba tergiversando la promesa de Dios de mandar ángeles como si fuera un permiso para que Jesús se aprovechara de su Padre. Sin embargo, Jesús le contesta a Mateo capítulo 4, verso 7. También está escrito, no pongas a pruebas al Señor tu Dios. Poner a Dios a prueba tirándose del punto más alto del templo no hubiera sido tomar el camino que Dios había trazado para él. Hubiera sido el opuesto a confiar en Dios. Hubiera sido tirarle una carnada a Dios, como suelen decirse. Jesús, nuestro Señor, derrota a Satanás porque confía en su Padre. Hay una gran diferencia entre confiar en Dios y ponerlo a prueba. Cuando nosotros deliberadamente nos ponemos en peligro, demostramos que no entendemos lo que su promesa de protección significa. Jesús resiste a la tentación y ángeles vienen a ministrarlo. En nuestra propia vida, Dios manda a sus ángeles para apoyarnos. Nosotros no los vemos, pero ellos están ahí presentes, llevando a cabo la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere transmitir el salmista con este salmo. Dios es nuestro refugio, es nuestro protector. Pero la cosa no termina ahí. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Estos versículos hablan de salvación. En los versículos anteriores hemos visto la protección, el refugio de Dios. Estos versículos hablan ahora de salvación. Le mostraré mi salvación. En muchas de las circunstancias de la vida debemos aprender a confiar en Dios. El Señor es nuestra seguridad, nuestro escudo, nuestro refugio de todo mal. Debemos tener siempre la seguridad que su protección es mayor que cualquier peligro que nos acecha. No importa cuán grande sea la adversidad, Dios está en control de todo. Él está sobre todo. Por eso debemos confiar en Él completamente. Podemos confiar en la protección de Dios. Nada puede venir a nuestras vidas a menos que haya pasado por las manos de Dios primero. Él no dejará que entre cualquier peligro que Él elija nos pueda hacer daño. Fue Dios quien dio permiso a Satanás para que tocara a Job, porque sabía que Job iba a superar la prueba. Lo que Él permite en nuestras vidas está ahí porque Dios lo permite, nunca mejor dicho. Y es para nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos. Tú y yo podemos confiar en la paz de Dios. La paz es más que la ausencia de problemas. Es la presencia de una calma en medio de nuestros problemas. Dios tranquiliza, Dios satisface nuestros corazones con sí mismo. Jesús nos da una paz divina que sobrepasa todo entendimiento. Cuando una catástrofe ocurre, ¿te has dado cuenta que el espíritu humano responde de maravilla? Muchos se ofrecen a donar sangre, otros contribuyen con miles de dólares para ayudar a los damnificados, otros trabajan horas interminables para rescatar a los heridos. Pero hay un grupo que es el más valiente y es el más importante de todos. Son aquellos que se dedican a la oración. Son los que mantienen el fuego de la fe ardiendo. Nuestro Redentor escucha nuestra oración. Él hace que todo el cielo se quede en silencio para escucharnos mejor. No se quiere perder ni una palabra nuestra. Él escucha nuestra oración. Y para mí esto es maravilloso. ¿No es maravilloso para ti saber que Dios nos escucha? El creador del universo, el creador de todo, está pendiente de ti y de mí. Está pendiente de nuestras oraciones. Tu voz importa en el cielo. Dios te toma en serio. Cuando entras a la presencia de Dios, no tienes que preocuparte de que Él te va a ignorar. Aun cuando tartamudees, aun cuando lo que tienes que decir no impresiona a nadie, impresiona a Dios. Él escucha el ruego doloroso de la mujer anciana. Él escucha la confesión de un condenado a muerte. Él escucha al borracho que pide misericordia, a la esposa que necesita consejería, al hombre o a la mujer de negocios que se detiene en una iglesia a orar a Dios. Dios te escucha. Él escucha atentamente. Las oraciones son como joyas preciosas. Y tus oraciones en esta tierra activan el poder de Dios en el cielo. No importa dónde estés. Cuando tú le hablas a Jesús, Él te escucha. ¿Te has dado cuenta cuando Jesús hacía milagros y la gente le perseguía? ¿Que Jesús se detenía? No seguía andando. Si Jesús se hubiera seguido andando cuando la persona se acercaba a Él para recibir sanidad, qué falta de respeto de Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, por las prisas, una persona ha querido hablar con nosotros y por las prisas o por ignorarle nos hemos ido? Incluso cuando una persona te está hablando y tú estás caminando, no te detienes, sigues andando mientras esa persona está hablando. Jesús se detiene. Si tú analizas los evangelios, cuando la gente pedía sanidad y Jesús estaba andando con sus discípulos, Jesús se detenía.
Las promesas de Dios son para aquellos que lo aman, confían en Él. Por eso hay bendiciones que algunos creyentes se pierden, simplemente porque andamos preocupados, ansiosos y no confiamos en Dios. Aquí el salmista cita a Dios diciendo que las bendiciones son para aquellos que aman a Dios y para los que confiesan su nombre y buscan a ese Dios que le puede proveer. ¿Tú haces eso? ¿O tú todavía estás tratando de encontrar satisfacción en el mundo? ¿Amas más al mundo más de lo que amas a Jesús? Esa es la pregunta. Y la respuesta, como últimamente estamos diciendo, como últimamente te estamos preguntando a ti, la respuesta depende de ti. Castillo fuerte es nuestro Dios. A Él correrá el justo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo que habla de protección, un salmo que habla de refugio, que habla de ese escudo que es nuestro Dios. Bajo sus plumas, bajo sus alas estaremos cubiertos, estaremos seguros. Un salmo que habla de esa protección de lo alto, pero también es un salmo que habla de la salvación. Dios es tu salvación, Él es tu Salvador. Para que Dios sea tu Salvador, tú tienes que aceptarle. Acepta a Jesús en tu vida. En este mundo hemos probado de todo, ¿verdad? ¿Por qué no probar a Jesús? Prueba a Jesús. La decisión es tuya. Y te digo una cosa, no te vas a arrepentir.